El protagonista de nuestra primera imagen es Francisco Igea, y lo es porque el vicepresidente de la Junta se ha convertido en el primer cargo del gobierno autonómico que se sienta en el banquillo en la historia de la democracia de Castilla y León. Se le juzgaba por un delito leve de amenazas presuntamente cometido por el actual portavoz del Ejecutivo durante el proceso de primarias de su partido. Igea ha señalado que no recuerda las amenazas, aunque reconoce que la conversación fue dura. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Ha declarado de hecho que no recuerda haber amenazado al denunciante con arrancarle la cabeza. Los hechos habrían tenido lugar durante la campaña de las primarias en las que Igea se midió a Silvia Clemente, ensombrecidas después, les recuerdo, por las sospechas de pucherazo. Algo más de una hora ha durado el juicio en el que Francisco Igea ha negado haber amenazado a un compañero de partido el pasado 8 de marzo, día en el que Ciudadanos celebraba primarias en Castilla y León. El actual vicepresidente de la Junta, que ha llegado a la vista acompañado de su mujer y de miembros de su formación, ha reconocido que la conversación que mantuvo entonces con él, con el denunciante Borja Collantes, fue dura y desagradable, aunque ha asegurado no recordar las amenazas que se le atribuyen. El origen de su enfado ese día fueron unos comentarios anónimos en redes sociales que Francisco Igea atribuía al denunciante, quien lo ha negado, al igual que ha rechazado que trabajara para la candidatura de Silvia Clemente, rival del acusado en esas primarias. Según el denunciante, Igea le amenazó varias veces y llegó a decirle que si seguía hablando de su familia le reventaría la cabeza, algo que un testigo presente en esa conversación ha ratificado en el juicio y que el denunciado ha negado. Ahora será la justicia la que decida, porque mientras la acusación pide que el vicepresidente de la Junta sea condenado a 1.800 euros de multa por un delito leve de amenazas, la defensa habla de discusión política acalorada y reclama la absolución por falta de pruebas. Bueno, pues ahora llega el turno de que la justicia dictamine y que nos diga en qué queda todo este asunto. Un asunto del que vamos a comentar durante los próximos minutos en el tiempo de tertulia con Ana Rodríguez. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. A mi izquierda con Julio González Calzada, al que hace tiempo que no veíamos por aquí. Julio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué os parece todo esto? Una situación inédita, por cierto, ya lo decíamos al principio, en nuestra comunidad autónoma. Sí, porque es la primera vez que un miembro del gobierno autonómico se sienta en el banquillo. Es verdad que es por un delito de faltas y no, para el que se le pide una pena, se le pide una multa de 1.800 euros. Sí. Es lo que se le pide, y puede pasar todo o puede pasar nada, y puede pasar nada porque puede que, bueno, pues porque no sea condenado, y puede pasar todo porque en el hecho de que sea condenado los estatutos de Ciudadanos, ¿no?, le obligarían a tener que marcharse, ¿no? Entonces, pues digo que puede pasar todo o nada. Yo creo que hoy ha sido un día muy complicado para él y habrá sido un día muy duro. Tú lo has dicho, él ha dicho y ha declarado que no recordaba nada, de lo que no recordaba haberle amenazado ni haber dicho que le iba a reventar la cabeza, pero supongo que sobre su cabeza pensará que se la está jugando, se está jugando todo. Julio. Situación inédita, desde luego, la que estamos viviendo, con un vicepresidente, todo un vicepresidente del gobierno de Castilla y León en el banquillo. Cuando menos, como dice un magistrado amigo mío, va a pagar pena de banquillo. Ya la ha pagado en la jornada de hoy, una pena que se paga cuando se pasa por ese lugar. Y después, si realmente, finalmente, el veredicto, en este caso la sentencia del juez, es condenatoria, pues pondría en una situación complicada, yo creo que no solo al partido Ciudadanos, sino a todo el gobierno. Claro, porque evidentemente Ciudadanos, y en sus estatutos no solo Ciudadanos, sino la denominada nueva política, pues es muy estricta ante determinados comportamientos, sobre todo si esos comportamientos obligan a pasar, como en este caso, ante la justicia, ¿no? Ahí los nuevos partidos, pues evidentemente son ellos los primeros que han querido dar ejemplo. Y siempre Ciudadanos ha sido un partido que ha sido adalid, ¿no?, de la lucha contra la corrupción, de la transparencia, de acabar con, de pedir las dimisiones de quienes estaban encausados en procesos judiciales. Por eso digo que se lo juega todo, ¿no? Yo creo que hoy ha pasado un trago nada dulce, un trago muy amargo, y bueno, a ver qué pasa, porque lo que coincido con Julio, es que la situación del gobierno autonómico también se va a ver afectada, ¿no? Puede ser un daño colateral, porque si Igea se ve obligado a marcharse, otra cosa es que lo quiera hacer, porque bueno, luego al final siempre hay maneras de
de buscar el subterfugio. Veremos cómo acaba todo este asunto. Francisco Igea, en su calidad de miembro destacado de Ciudadanos, era también protagonista este fin de semana tras filtrarse los audios de una tensa reunión del Consejo General de su partido. Igea calificó de bochornoso lo que había ocurrido en esa reunión. Hoy su compañero, Luis Fuentes, le afeaba el comentario y recordaba que Igea estaba solo como invitado. Yo he vivido una cosa que he de decir, porque si no lo digo, la revivido. Introduce bochorno, que haya una votación y el debate posterior. Bochorno, que haya una votación a mano alzada. Bochorno, que alguien haga una cuestión de orden y no se lo deja. Esto es un partido liberal. Y lo que ha ocurrido aquí, hoy, no se parece a la libertad que yo soy. Este país esperaba de nosotros que sacáramos a los nacionalistas de la llave del gobierno. Ha visto cómo éramos incapaces de hacerlo. Y además, empeorábamos la situación. Cada uno es responsable de sus opiniones personales. Yo lo que soy es representante y como tal representante sí que puedo opinar. Y a Luis Fuentes le ha respondido la portavoz de Ciudadanos en las Cortes con este tuit. Ana Carlota Amigo lo tiene claro. Si hay alguien que pueda hablar en nombre de los afiliados de Ciudadanos en Castilla y León, ese es Francisco Igea, porque fue él quien tuvo el apoyo de los militantes en ese proceso de primarias. El propio Igea le ha replicado a Fuentes diciendo claramente que hubo unas primarias, está claro quién representa a los afiliados. Textual, palabras textuales. También ha terciado en la polémica la que está llamada a liderar el Partido Naranja a partir del mes de marzo. Inés Arrimadas ha restado importancia a esas críticas y ha destacado que la gestora recibió el sábado el respaldo del 91% de los delegados. Lo demás, dice, son opiniones minoritarias. Creo que algunas intervenciones han tenido más repercusión mediática que otras por motivos obvios, pero la verdad es que se celebró en un ambiente, pues yo vi mucha ilusión, se aprobó por una amplísima mayoría la gestora, lo que sí que es verdad que nuestro partido es democrático y todo el mundo puede expresar sus opiniones. Bueno, pues seguimos hablando de Ciudadanos, seguimos hablando del papel que está jugando en toda esta crisis también de Ciudadanos el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha generado, ya lo ven, en un enfrentamiento también con el propio presidente de las Cortes, su compañero de partido, Luis Fuentes, ¿no? Es evidente que, como recordaba la portavoz de Ciudadanos en las Cortes regionales, que si alguien puede hablar por boca de la militancia, ese es quien ganó el proceso de primarias, y ese fue Francisco Igea. ¿Cómo veis toda esta polémica? Bueno, pues lo que no se entiende muy bien es que cuando sale de la reunión de la gestora, Francisco Igea dije que sale contento, sí, que había gente muy válida. Bueno, y pero que... eso es habitual. Pero bueno, pero es que no debería de ser así, o sea, si, no debería ser así, los políticos no deberían de mentir, los políticos deberían decir, oiga, pues no estoy de acuerdo con el proceso como se ha nombrado la gestora, porque directamente nos han dado los nombres y nos lo hemos tenido que comer tal cual nos lo han presentado, para empezar. Pues este es un ejemplo más de las avenencias que vienen manteniendo Luis Fuentes y Francisco Igea desde el principio. Recordemos, Francisco Igea no era el candidato oficial y Luis Fuentes se decantó en primarias por quien era la candidata oficial, que era Silvia Clemente. Sabemos lo que pasó después, hubo un pucherazo y Silvia Clemente tuvo que dar un paso atrás y se nombró a Francisco Igea como vencedor de las primarias, y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? O sea, no hay buena sintonía y no hay buen feeling entre ellos. La semana pasada, en el pleno del último pleno de las Cortes, recordamos que Igea pidió la palabra por alusiones, su propio compañero de partido, el presidente de las Cortes, se lo denegó. O sea, es un ejemplo más de que, bueno, pues que entre ellos hay cierta fricción y cierta distancia. ¿Cómo va a terminar toda esta situación que se ha generado en Ciudadanos tras la debacle electoral del 10 de noviembre? Pues debo reconocerte que a mí me sorprende la velocidad de la disolución de Ciudadanos, porque que parece que toma además es una aceleración permanente y cada vez superior, ¿no? Y ejemplos como el que estamos viviendo en este momento en Castilla y León, con esa discusión entre estos dos líderes del partido, pues indica un grado de disolución muy superior al que podíamos imaginarnos, y no sé si a este paso van a llegar a ese congreso del año próximo, o no van a ser capaces de llegar formando un único partido. Bueno, y lo que es evidente es que a Perra Flacot
todo se le vuelven pulgas, ¿no? Lo vimos también en el proceso de crisis que vivió el Partido Socialista hace unos cuantos años, ¿no? Cuando se filtraban absolutamente todos los audios de sus congresos, ¿no? De sus reuniones de la Ejecutiva Federal, y ha pasado también en una reunión trascendente de este fin de semana en Ciudadanos, porque es verdad que en estos momentos y en momentos de tanta tensión en los partidos, no voy a decir que no te puedas fiar de nadie, pero de pocos. Hombre, está claro que la filtración de esos audios viene dentro de alguien que está dentro de la... Es que eso es evidente, eso es blanco y en botella, pero bueno, igual puede resurgir cual ave fénix, nunca se sabe, ¿no? Yo recuerdo que el 1 de octubre de 2016 Pedro Sánchez fue apartado de la ejecutiva, del Partido Socialista. 20 días después presentó su dimisión en el Congreso de los Diputados porque no quería votar la abstención a Rajoy. Hoy está negociando para formar un gobierno siendo presidente del gobierno en funciones. Estoy de acuerdo con eso, pero la diferencia es que el Partido Socialista es un partido con una gran estructura, con más de 100 años a sus espaldas, con una militancia relativamente importante y experiencia, y estamos hablando de Ciudadanos, donde la militancia proviene en muchos casos de otras muchas formaciones, formada de aluvión en los últimos años, con una ideología relativamente pequeña en cuanto al resto de las formaciones políticas, y creo que esa es la gran diferencia, y como digo, me sorprende la velocidad de disolución. Vamos a otras cosas, porque hoy era un día importante para conocer el futuro de la Fundación Villalar. Se ha reunido su patronato y, tal y como se preveía, el presidente de las Cortes se ha quedado casi solo en su intención de cargarse esta fundación. La mayoría de los patronos están de acuerdo en comenzar una nueva etapa, dar un nuevo enfoque a la entidad, pero en ningún caso suprimirla. La reunión comenzaba con muchas dudas, pero hora y media después, la más importante se resolvía. Lo que se ha preservado es que, como fundación, tiene continuidad. Despejada la gran incógnita, ahora los 19 patronos tienen el mes de diciembre para enviar sus propuestas de mejora al presidente de las Cortes. Abiertas, como digo, al cambio de denominación, al cambio de fines, al cambio de objetivos, al cambio de las actividades. Un nuevo paradigma de la Fundación Villalar, que posiblemente cambie de denominación también. Cambio de nombre que no convence a todos. Si no se mantiene el nombre, yo creo que es otro de los errores. Pero de todas maneras, si no se mantiene, habrá Fundación Villalar. El presidente de las Cortes tiene que asumir que su propósito, que era la disolución, no tiene sentido que siga funcionando la Fundación Villalar. No se ha conseguido. Lo que queda totalmente descartado es que sigamos exactamente igual. Los patronos de Por Ávila y UPL sí respaldaban la disolución. Si desaparece la Fundación Villalar para que exista una, vamos a ponerle un nombre, una Fundación 23 de abril, en poco tiempo nos íbamos a volver a encontrar en la misma situación. También Podemos, que no ha acudido al patronato, seguirá la fundación y también la fiesta del 23 de abril. ¿Qué sentido tiene la posibilidad de cambiar el nombre de la Fundación Villalar? Es decir, que se busquen nuevos objetivos o que se intente mejorar aquello que no se ha hecho bien del todo, pero cambiar el nombre. Pues eso es lo que yo, leyendo la información de mi compañero que ha ido a la rueda de prensa, escuchando a Luis Fuentes, lo que decía yo, pregunté, ¿qué sentido tiene buscar sentido a algo que no tiene sentido? Valga la redundancia. Ahora, si todos están de acuerdo que no funcionan las estructuras en los fines, en los objetivos, hay unanimidad, ¿qué sentido tiene buscarle sentido a algo que parece que no lo tiene? Y queda claro, o sea, más allá de la Fundación Villalar, el 23 de abril siempre se celebrará, o sea, y el Día de Castilla y León siempre se va a celebrar, ¿no? Bueno, pues que Luis Fuentes le ha tocado dar un paso atrás, porque él fue el que dijo el pasado mes de octubre, que lo dijo en León, o sea, que la Fundación Villalar tenía que desaparecer. Además era un compromiso de Ciudadanos, ¿no?, de revisar las fundaciones y entidades dependientes del gobierno autonómico, ¿no?, bueno, pues para suprimir. Esta era la primera, ¿no? Parece ser que no va a poder ser. Julio. Me conoces desde hace tiempo, Juanma, y sabes que mi amor por las fundaciones es muy escaso, apenas, incluso ninguno. Y creo que la mayor parte de las fundaciones tienen que justificar muy bien objetivos, fines y resultados para seguir adelante. Creo que la Fundación Villalar no se encuentra entre ellas. ¿Cambiarla de nombre? Bueno, pues le cambiamos el nombre, pero es verdad que otra pegatina. El presidente de las Cortes lo tenía muy difícil, porque desde el primer momento se veía que estaba en franca minoría, ¿no?, frente al resto de patronos. Sí, bueno, excepto Podemos, que no ha asistido, en bueno, UPL y por Ávila son los únicos que se han
que se han mostrado, pero bueno, se han cargado una auditoría para auditar todas las empresas y fundaciones. Si no cumple los objetivos, si no funciona, si realmente supone un dinero que no se llega a invertir bien o que no está destinado o no se han conseguido los objetivos, oiga, cuando todos coinciden en que no se consiguen objetivos ni los fines, ¿por qué sentido tiene cambiarle el nombre o qué sentido tiene buscarle otro sentido? O ahora le tendrán que buscar otra función y ponerle otro apellido, pues es que es absurdo, ¿no? Pues que alguien nos lo explique porque menudo lío. Y bueno, y para lío, la política soriana, que estos días está protagonizada por la crisis abierta en el Ayuntamiento del Burgo de Osma. Este lunes, Miguel Cobo ha declarado que no acatará la orden de su partido, el Partido Popular, de ceder la alcaldía del Burgo a la plataforma del pueblo soriano de Antonio Pardo. Su intención es cumplir el pacto con el socialista Martín Navas. Para evitar cualquier tipo de medida disciplinaria, Cobo tramitará su baja del PP, al igual que Navas, que ya ha salido del PSOE y quedará como no adscrito. Hoy mismamente, esta misma mañana, como se me dijo, se nos ha mandado un burofax, tanto al concejal Luis Cuesta como a mí, para decirnos que debíamos de cumplir ese pacto a través de la regional, y directamente desde la dirección regional del Partido Popular, y entendimos ayer en la reunión del equipo de gobierno que estábamos todos de acuerdo en continuar, que Martín Navas, en este caso, y yo íbamos a continuar en el ayuntamiento, y para continuar, pues en mi caso no me quedaba otra situación que salirme del partido, o salir del partido y dejar el partido, para poder gobernar en este ayuntamiento. Quien decía que la política soriana era aburrida. Bueno, la verdad es que la política soriana no ha sido aburrida, ¿no? Porque ha habido numerosos enfrentamientos, ¿no?, a lo largo de los últimos años en los diferentes partidos. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de economía, porque parece que no le ha sentado nada bien el verano a la economía de Castilla y León. Los datos revelan que la desaceleración de la economía regional se intensificó durante el estío. De hecho, llegó a contraerse entre julio y septiembre, tras caer el Producto Interior Bruto 3 décimas. Pese a todo, el ritmo de crecimiento de la comunidad se mantiene aún en el 2%. Desde el primer trimestre de 2016, la economía de Castilla y León no registraba una caída del Producto Interior Bruto. Ha sido de un 0,3%, que ha llevado a que el ritmo de crecimiento del tercer trimestre, la variación interanual, se haya reducido hasta el 2%, un punto menos que en el mismo periodo de 2018. La Junta espera que el año acabe en estos niveles. Ya el año pasado el último trimestre no fue bueno, ya la reducción se produjo en gran parte en ese cuarto trimestre y los efectos fundamentales de los dos factores que han determinado este menor crecimiento ya estarían computados seguramente para el conjunto del ejercicio. Esos dos factores son la mala cosecha y el cese de la actividad minera y de las centrales térmicas. A ello se suma el menor crecimiento de la demanda, la mitad que en 2018, y de la inversión, una tercera parte. En el lado positivo crece la aportación de la industria manufacturera y de las exportaciones, que había sido negativa en el trimestre anterior. Estamos todavía en fase de crecimiento y, por tanto, constatamos que sigue creciéndose en términos económicos y que sigue creándose empleo. Este verano se crearon casi 71.000 puestos de trabajo a tiempo completo, 5.000 más que en el verano de 2018 y 9.000 más que en primavera. Aquí el que sabe de cuentas es Julio González Calzada, al que le tengo que preguntar si estos datos son para preocuparse o para ser prudentes. Para estar atentos, sí. Para estar atentos, Juanma. Yo creo que con un crecimiento del PIB del 2%, aún estamos en crecimientos donde teóricamente el empleo se mantiene y crece. Mientras seamos capaces de que la exportación siga en este ritmo, podremos mantener esos crecimientos. El problema de la bajada, sobre todo del PIB referido a las energéticas, pues es evidente. Ya. Tenemos menos industrias, tenemos menos minería y cerramos las centrales de carbón, con lo cual es lógico que esa partida disminuye, pero, y permítanme un término que a veces es demasiado pedante y que utilizan los economistas habitualmente, estaba descontado ese coste en el caso del PIB de Castilla y León. Creo que mientras la industria manufacturera mantenga el ritmo, el problema es que lo mantenga, dado que las condiciones en Europa y en el resto del mundo no parecen las más adecuadas, pero si la industria manufacturera consigue mantener el ritmo, la economía de Castilla y León tiene todavía
quizá un aterrizaje más suave. Claro, pero en este sentido, en estos días está siendo noticia la supresión de algunos turnos en las fábricas de Renault en nuestra comunidad. Eran de esperar porque las industrias de la automoción tienen momentos cíclicos. En este momento Renault ha entregado el segundo modelo Captur, el segundo modelo de Captur, y posiblemente en los próximos meses haya un pequeño repunte de ventas de ese modelo, así se espera por lo menos, y eso significará que se mantendrán, pero evidentemente las líneas de motores de combustión que se están ahora mismo en Valladolid, pues también es verdad que la empresa y todas las empresas de automoción están trabajando como locos para sustituir cuanto antes todos esos motores de combustión por híbridos y por eléctricos. Vamos con más cosas. El presidente de la Junta ha anunciado el impulso de un pacto autonómico por la ciencia en el que la I+D+I sea prioritaria y se equipare a niveles de la Unión Europea. Alfonso Fernández Mañueco realizaba estas declaraciones en su visita a las instalaciones de Cartif, uno de los centros tecnológicos más relevantes del país, que este año cumple su 25º aniversario. Es un objetivo para la Junta de Castilla y León impulsar el Pacto Autonómico por la Ciencia, en el que, lógicamente, la I+D+I será prioritaria. Nos ocupamos ya de la política nacional, que mañana tiene unas cuantas citas interesantes. La principal por la mañana en el Congreso, donde va a dar comienzo la 14ª legislatura, y por la tarde en la segunda reunión entre las delegaciones del PSOE y de Esquerra Republicana de Cataluña. En las vísperas, la portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, ha pedido una reunión PSOE, PP y Ciudadanos para evitar que los partidos independentistas tengan la última palabra sobre el futuro gobierno. Vamos a ver, yo creo que lo que nos convoca hoy aquí... Sánchez elude hablar de las conversaciones que su partido está manteniendo con RC y pide responsabilidad a todos los partidos. Que el desbloqueo y la gobernabilidad de España no depende solamente del Partido Socialista. Por segunda vez los periodistas lo han intentado con el mismo resultado, aunque el presidente ha sido tajante en esta respuesta. Lo que no puede haber y no habrá serán terceras elecciones. No habrá terceras elecciones, pero Sánchez no contempla la opción PSOE-PP Ciudadanos, aunque sí ha accedido a reunirse con Arrimadas. Que supondrían un acuerdo parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Ese acuerdo parlamentario sí que podría dar estabilidad a España. Arrimadas no entra en la forma que tendría esa alianza. Casado no está en esa tesitura porque cree que Sánchez ya ha elegido. Lo que se nos exige es que asumamos este dilema perverso. O aceptamos desaparecer voluntariamente como alternativa al socialismo haciendo presidente a Sánchez, o Sánchez nos amenaza con hacernos desaparecer. ERC, que este martes vuelve a sentarse con el PSOE, insiste, no quiere más competencias, quiere hablar de soberanía y no tiene prisa. Necesitamos un buen acuerdo, necesitamos iniciar un camino que hasta hace poco parecía imposible y esta vez es incompatible con las prisas. En el Gobierno ya no se habla de una investidura antes de las Navidades. Bueno, ¿cómo interpretamos todo lo que se ha escuchado hoy, tanto el ofrecimiento de Inés Arrimadas como esas declaraciones de Pedro Sánchez apelando a la abstención del Partido Popular horas antes de reunirse con Esquerra Republicana de Cataluña y con Esquerra Republicana de Cataluña diciendo que no quieren más competencias, que lo que quieren es hablar directamente de la soberanía? Ana. Hombre, pues yo creo que forma parte del teatro político, ¿no? Y que las conversaciones del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña están avanzando y bueno, él sigue apelando a la abstención del Partido Popular, una abstención que le llevó a él a dimitir y a renunciar a su escaño en el Congreso por no abstenerse en la votación a Mariano Rajoy cuando fue elegido presidente. La postura de Inés Arrimadas, pues mira, Julio, ya hay un cambio en la tendencia de Ciudadanos, ¿no? Porque había un cordón sanitario que Albert Rivera puso al Partido Socialista y que bueno, que Inés Arrimadas parece que de momento ha levantado. Me quedo con una cosa buena y es que no va a haber terceras elecciones, con lo cual todos los españoles le agradecemos, pero hombre, al señor Rufián le diría que prisas sí. O sea, ¿Tú das eso por seguro o qué? Eso ha dicho el presidente, aunque bueno, claro. Hombre, ha dicho muchas otras cosas antes que luego no tiene nada que ver. Espero que no haya terceras elecciones por el bien de todos los españoles. Pero al señor Rufián, prisas, hombre, pues sí que hay prisas y este país lo necesita ya. Mira, Ana, que yo veo que vamos a las terceras elecciones en el 2020. Sí. A ver, yo creo que la situación en este momento es tan enrevesada que incluso aunque hubiera un acuerdo de gobierno,
los presupuestos, que es el siguiente elemento, son prácticamente imposibles de aprobar en estas condiciones y con estos interlocutores. Julio, prorrogan. Pero es imposible la prórroga. Llega un momento en que no podemos prorrogar hasta la eternidad. Creo que estamos abocados a unas elecciones y no lo sé si serán en un periodo inmediato de 6 meses o como mucho, pero a lo largo del 2020 veo yo que esto tiene una complicada solución. Volvemos al bipartidismo, hay que volver al bipartidismo para que este país funcione, porque vamos, sois muy malos agoreros. En eso lo que los españoles deciden, y si los españoles deciden otra cosa, yo respetuosamente acepto la decisión de las urnas. Es que mañana se va a poner en marcha la 14ª legislatura y va a haber 18 partidos. 18 partidos. En el Congreso. Y 20 en el Senado. 18 y 20. Es decir, y bueno, cada uno representando a una región, a una nacionalidad, a una provincia, en fin. Veremos cómo termina todo esto. En medio de la tormenta política, una tregua la que ha otorgado la inauguración de la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid por los disturbios en Chile. En la cita no habrá representantes de primer nivel de los gobiernos de China ni de Estados Unidos, los países más contaminantes. En la inauguración, el presidente del gobierno en funciones se ha comprometido a alcanzar la neutralidad en 2050, eliminar 1/3 de las emisiones de CO2 en 2030 y una transición justa para todos. Los reyes han recibido en el Palacio Real al medio centenar de líderes mundiales que asisten a la Cumbre del Clima y Felipe VI ha mantenido encuentros bilaterales con los presidentes de Ecuador y República Dominicana. Ante todos ellos ha apelado a la responsabilidad. No borders can protect us from the effects of climate change. We cannot delay these decisions. España ha dado ejemplo con compromisos concretos. Nos vamos a comprometer a alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Y vamos a ir más allá de lo que la Comisión Europea nos exige en cuanto a la reducción de emisiones para el año 2030. Además, impulsará ante sus socios europeos un pacto verde para que la transición energética sea justa. Si el dinero que recibimos del impuesto sobre el carbón es utilizado para reducir el impuesto sobre la renta, sobre todo la renta de los salarios, estamos ganando en 2 dimensiones. Han coincidido en apuntar que la acción debe ser cosa de todos. Solo un puñado de fanáticos niegan la evidencia. Sánchez ha aprovechado la cita para implicar a países reacios como Estados Unidos. Vamos a cumplir con los objetivos de la COP25. El Congreso estadounidense considera ya el cambio climático una cuestión de salud pública. Bueno, pues pregunto a los tertulianos de esta noche, ¿qué esperáis vosotros de esta Cumbre del Clima? Poco. ¿Poco o nada? Más bien poco. Vendrá Greta Thunberg y a la manifestación que se ha convocado para el día 6 y bueno, pues dará titulares, llenará portadas. ¿Pero en camello viene o cómo viene esta vez? Pues no lo sé, llegaba en catamarán hasta España. Catamarán hasta Portugal y luego desde Portugal hasta Madrid en tren. Pero vamos, hotel, faltan los principales países más contaminantes, los países más poderosos no están en esta cumbre. Pues poco se puede esperar de que se vayan a impulsar los acuerdos. La energía del tren hotel, siendo nocturna, me imagino que será energía nuclear, pero bueno, ¿qué podemos dejémoslo ahí. ¿Qué podemos esperar, Julio? Yo creo que de esta cumbre poco, sobre todo faltando los más importantes protagonistas, que son China y Estados Unidos, no son los únicos que faltan, tampoco está una representación importante de Reino Unido ni de Alemania, y eso deja esta cumbre en una cumbre de países en vías de desarrollo, y tómenlo todos por el buen lado. No lo digo solo con ánimo clasificatorio y no con otro fin. Yo creo que esta es una cumbre que quiere más que puede y que posiblemente no va a tener acuerdos de carácter importante, a pesar que lo que ha dicho en este caso nuestro presidente en funciones sí marque una línea política que yo creo que en España está relativamente bien acodada por todas las formaciones políticas o por las principales formaciones políticas que nos ponen en esa meta del 2050 de neutralidad climática. Bueno, pues estaremos muy pendientes, evidentemente, de cómo evoluciona esta cumbre que se tenía que haber celebrado en Chile, pero que al final se celebra en nuestro país por esos disturbios que afectan al país sudamericano. Esta cumbre del clima espera la llegada de Greta Thunberg, como decía Ana, y nosotros esperamos a estas horas el comentario de nuestro cuarto tertuliano. Dinos, Nieto, ¿qué te quita esta noche el sueño? No puedo pegar ojo, Juanma. Estáis ahogando el planeta entre tantos plásticos. Es verdad, no soy la auténtica Greta Thunberg, pero he pensado que con tantos actos no le vendría mal un doble. Mejoraré el disfraz mañana, que no son horas, Juanma. No son horas.
Bueno, el gran nieto, que por cierto mañana será noticia nacional porque recibe el premio Mingote que concede el diario ABC, un premio merecido y del que nosotros nos haremos eco, por supuesto, porque hay que presumir de colaborador, de compañero, sin lugar a dudas. Enhorabuena, nieto. Vamos ya con el repaso de la prensa antes de despedir aquí a mis tertulianos de esta noche, y vamos a empezar ese repaso con el diario de Valladolid y con una de las noticias del día, evidentemente. IGEA declara que no recuerda las amenazas a pesar de que la conversación fue dura. Hace referencia a ese juicio por faltas al que ha tenido que enfrentarse el vicepresidente de la Junta. También el norte de Castilla lleva este asunto a su primera titular de la portada. IGEA se enfrenta a Fuentes y le recuerda que él representa a los afiliados de Ciudadanos. En este caso habla de ese enfrentamiento tras el Consejo General de Ciudadanos de este fin de semana. En las páginas de Castilla y León de los diarios del Grupo Promecal, este es el titular que tiene que ver con la economía. El Producto Interior Bruto entra en una desaceleración evidente con el peor trimestre en años. En el ABC, la Junta impulsará un pacto por la ciencia para posicionar la I+D en Europa. También el diario La Razón se hace eco de este asunto. Fernández Mañueco impulsará un pacto autonómico por la ciencia y la innovación. El diario de Ávila, pensiones con futuro. Y vemos en imagen al secretario general de UGT, Cándido Méndez, que abogó ayer en Ávila, por este lunes, por desvincular las prestaciones de jubilación con el empleo y ligarlas a otras fuentes de financiación. Diario de León lleva este titular destacado: un ERE de extinción pone fin a 21 años de actividad de Altollano. El diario palentino: PP, Ciudadanos y Vox dan luz verde a una inversión en la capital de casi 134 euros por vecino. La Gaceta de Salamanca: Salamanca logrará otro lleno en hoteles durante el puente. Se adelanta lo que va a pasar en este puente de la Constitución y la Inmaculada. Y terminamos ya con el diario de Burgos, que señala en su titular principal que la supresión del cruce de Atapuerca se retrasa por el cambio del proyecto en la Nacional 1. Bueno, pues estos son los titulares, estas son las noticias que van a poder leer mañana en los periódicos de nuestra comunidad, en alguno de ellos. Te despido ya, mis tertulianos. Ana, que te vaya bien, gracias, buenas noches. Gracias a ti. Julio González Calzada, hasta otra. Muchísimas gracias. Nos vemos, y a ustedes, tiempo para la publicidad, volvemos enseguida con el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Hasta ahora.